Bienvenidos a esta nueva filosofada mundana. Nos encontramos febrero del 2026 y nos hemos tomado tiempo hasta realizar este primer video del año, ¿no? Sin embargo, he estado haciendo otras cuestiones, otros proyectos que espero que sigan dando contenido a este canal y que de algún modo resulten en frutos nuevos que vengan a depender de algún modo de este proyecto inicial, ¿no? Y así he estado pensando algunas cuestiones y tales. Pero nada, se me ha ocurrido que un buen video con el cual podríamos empezar este nuevo año sería precisamente un enfoque, un proyecto que yo de hecho ya lo he realizado con anterioridad o que al menos ya lo he estado realizando en el pasado, ¿no? Entonces me interesa tal vez hablar sobre este proyecto que he realizado porque precisamente es algo sobre lo cual yo puedo hablar desde mi propia situación personal y de las anécdotas que he vivido y tales. Entonces, nada, como pueden ver, el tema del video es específicamente las sectas, ¿no? El tema de los sectarismos, este tema de los cultos religiosos, son temas que considero que desde mi niñez y diría desde mi juventud, más desde mi juventud más que nada, han sido temas que me han interesado bastante, han sido temas que realmente me han movido mucho, ¿no? Si bien yo nunca tuve un enfoque un poco extravagante en el sentido de los creyentes en los ovnis, pero a un nivel ya de, por ejemplo, esta teoría de los antiguos astronautas, ni tampoco partí de una posición extremadamente conspiranoica, digámoslo así, que claro, vendría a proceder de todo este tema de los Illuminatis, de la masonería, el sionismo, todo el MK Ultra, pero claro, no entendidos con las restricciones de vida, sino más como literal cultos universales que de algún modo son unas élites vampirescas, inclusive asociadas un poco con este tema de los antiguos astronautas, y claro, que de algún modo rigen sobre la humanidad en élites homogéneas y todo ello. Claro, nunca partí, digámoslo así, de ninguna de estas dos vertientes, que es bastante común partir a quien le empiece a interesar este tipo de temas, sino que mi interés era más bien un interés muy ingenuo, digámoslo así, un interés muy desinteresado, ¿no? No era que yo quería aprender para justificar algo sobre los cultos, era que simplemente yo me encontraba sin saber de lo que estaba hablando, ¿no? Me encontraba viendo, por ejemplo, en las películas o en las series, es bastante recurrente ver que se acude a este tema de los cultos y de las sectas, y que, claro, en gran medida es algo que te impacta estéticamente, ¿no? Son temas que verdaderamente pueden llegar a turbar realmente nuestras concepciones de muchas cosas. Entonces, a mí ver estos temas y todo ello me generaba mucha curiosidad, ¿no? Saber por qué era que sucedía este tema de los cultos y de las sectas, ¿no? ¿Cuál es el factor determinante que unifica a todo el culto alrededor de un determinado líder o un determinado grupo de líderes? ¿Y qué es lo que determina a la gente a seguirles a ellos como los líderes que les consideran? Claro, porque yo decía, bueno, no son imbéciles, no son gente que sea una completa retrasada, deben haber ahí gente muy profesional, deben haber ahí gente muy técnica. Y claro, uno cabe preguntarse por qué lo siguen, por qué siguen esas cuestiones, ¿no? La cienciología, todos estos temas de los paganismos que están surgiendo bastante, este tema de los satanismos que van más en una vertiente deísta que una vertiente ateísta. Claro, ¿por qué se dan estos temas, no? ¿Por qué se da el auge de los gnósticos? Y ahí ya nos vamos metiendo un poco en materia. Y claro, ¿por qué se da esto? Explicar un poco. Pero ya digo, explicarlo, y este es el problema, ¿no? Porque ¿cómo se puede conseguir ello? Explicarlo
es muy común esta división. Si no la han escuchado, sería bueno que tal vez la revisen. Es bastante fácil de entender. Entonces, más que entenderlo desde una plataforma ética o de aquel que estudia una materia, sería bueno entenderla desde una perspectiva émica, es decir, de aquel que está viviendo en la materia como tal, la materia de estudio. Entonces, claro, es muy interesante no simplemente estudiar el culto o las sectas desde una perspectiva antropológico-científica en la cual se categoriza este pensamiento mitológico, esotérico, alrededor de unas categorías filosóficas, antropológicas ya dadas. Claro, no tanto ello, sino más irnos directamente a la fuente émica de la cuestión, es decir, tomar los textos de Hermes Trismegisto, bueno, nunca lo he leído, pero ejemplo, pero también, por ejemplo, si vamos a entender, por ejemplo, al menos qué es aquello que están criticando estas nuevas sectas, los católicos, claro, entender qué es aquella sustancialidad ideológica, filosófica, que es la que están yéndose en contra. Claro, para ello tenemos que entonces entender bien la estructura del pensamiento religioso católico, tenemos que acudir a los pensadores católicos y todo ello, es decir, de algún modo entender la espiritualidad y todo este mundo de la espiritualidad y todas estas cuestiones de Dios y aquello, implica en gran medida meterse con determinados autores e ir a sus textos directos. Es decir, no dejar que nos cuenten, sino ir hacia ellos directamente y ver qué es lo que, desde un punto de vista émic, podemos establecer sobre ellos. Claro que va a haber necesariamente nuestra plataforma ética, va a estar necesariamente allí siempre implantándose para intentar darle un envolvente a las cosas, un explicativo a las cosas, pero claro, necesariamente al meternos con los autores como tal, es importante, ¿no? Porque ello significa que ya nos estamos metiendo con el contenido de las cuestiones, ¿no? Y entonces, retomando, sería precisamente esta intención de entender la esencia y la sustancia de los cultos y de las sectas y todos estos temas. Claro, entender por qué era que las personas se organizaban alrededor de determinados líderes para perseguir determinados objetivos, como por ejemplo el suicidio colectivo, que fue algo que pasó bastante. Claro, ¿por qué un montón de personas desearían esa muerte? ¿Y por qué? Y ya, perfecto, podemos detectar un poco, escuchar los fragmentos que él hizo y todo ello. Pero claro, más allá de simplemente decir, qué caterva de idiotas la gente esta, más que ello sería bueno plantear por qué en una situación actual como la que estamos, siguen persistiendo en determinadas zonas y regiones, o inclusive puede que dentro de la propia ciudad hay determinadas filosofías latentes en determinados sectores que de algún modo abogan por esta especie de extinción de la vida para encontrar algo más allá de lo que es la vida como tal presente, esta especie de fetichización del más allá, de lo que puede encontrarse en lo incognoscible, en lo que va más allá de los sentidos y de toda la percepción. Claro, esa fetichización de ese incognoscible, imposible y todo, claro, es, yo diría, algo muy destacable dentro de lo que se puede llamar las aspiraciones, en el caso de las sectas y los cultos. Y claro, es extensible inclusive aquello al propio tema de las religiones monoteístas. Y eso no lo vamos a decir que no, porque decir lo contrario vendría a decir no, pero es que entonces, claro, mi Dios es el verdadero y el tuyo no. Claro, y aquí no estamos planteando de ningún modo una especie de favoritismo creyente hacia alguna religión en particular, no. Entonces necesariamente, desde un punto de vista muy general, muy liso, claro, cabría plantear que necesariamente la escatología que manejan tanto los cultos como las sectas es algo que también tiene sus paralelismos con las vertientes católicas, musulmanas, judías, cristianas, etc.
Entonces eso me parece muy importante destacar, ¿no? Y porque entonces lo que estamos estudiando no es a los cultos, a las sectas, ni a una religión en particular, es que estamos estudiando la idea de religión como tal. Esto que llamamos de espiritualidad es las religiones, positivamente hablando, son las religiones, es la historia de las religiones, una historia filosófica que claro que habría que fundarla, pero es una historia de las religiones y de las religiones. Es decir, estamos hablando de la idea de la religión y eso es lo que cabe estudiar aquí. Y bueno, ¿qué cabría entonces entender por religión? Si para entender lo que es un culto, lo que es una secta o lo que es la religión como tal, claro, cabría estimar qué entonces entendemos por eso, por qué es la idea de religión. Y cabría entenderlo en palabras muy llanas, que la religión como tal es un fenómeno construido, una construcción social necesariamente, pero que no es tanto simplemente una especie de segregación de la psicología sentimental o intelectual de los seres humanos. No, porque pretender que la religión es simplemente una segregación individual de la psicología de los seres humanos y ya está, implicaría no entender que de hecho la religión tiene otras fases que no son exclusivamente las del monoteísmo, que serían un poco donde se están forjando esta visión de la idea de religión, entendida como una especie de reflexión de nuestra inteligencia en un ser supremo, en un ser superior, pero que vendría a ser nuestra inteligencia superiorizada, digámoslo así, hecha suprema, pero vendría a ser nuestra inteligencia. Y entonces esa sería un poco tal vez la tesis que plantearían estos que reducen precisamente Dios a una segregación psicológica, a una segregación del pensamiento individual y ya está, o colectivo. Claro, no estamos hablando de aquello, sino que necesariamente va a implicar tanto al ser humano como a otro tipo de inteligencias que no son humanas. Y de esa interacción que se genera entre inteligencias humanas e inteligencias no humanas es que surge precisamente como una relación entre ambas esta construcción que llamamos religión. Eso es la tesis que nosotros mantendríamos a la hora de explicar lo que entendemos por religión, inclusive manteniéndolo en el caso del monoteísmo, porque se entendería, por ejemplo, que fenómenos como los ángeles o Dios inclusive no son humanos, no son inteligencias humanas, son de algún modo inclusive asociadas con los animales, porque superan el intelecto humano. Entonces no se les puede comparar, ni se puede pretender que sea una reflexión de nuestro conocimiento, el conocimiento de Dios. No, es el conocimiento más bien de algo que es externo al humano, diferente y distinto del humano, opuesto inclusive a la percepción de los humanos. Y esa percepción, ¿en dónde se puede identificar? En los animales. Porque los animales son precisamente los que tienen esta concepción, esta percepción de la realidad que no la podemos tener nosotros. Y en interacción mutua es que se da este fenómeno de la religión. Pero, ya digo, no se puede también ensayar esta idea de la religión como segregación de la psicología colectiva, se puede ensayar perfectamente, pero en el caso del monoteísmo. Después, cuando ya vamos a hablar de politeísmos o de religiones paleolíticas, cabe entender que estamos hablando entonces de interacciones entre animales, inteligencias animales no humanas con las inteligencias humanas. Y es en esa relación que se da, pues, decimos, el origen de las religiones. Y por ende, un principio de las religiones es la interacción entre humanos y animales, no la segregación del ser humano hacia una construcción externa a él, pero que él la creó. No, ese planteamiento, ya digo, estaría reducido exclusivamente al periodo monoteísta, pero no incluye, ni se puede explicar a partir de las religiones paleolíticas, porque implicaría que entonces los animales son segregaciones del intelecto de los humanos, y no es así.
Los animales estuvieron evidentemente ya presentes cuando el humano recién empezó a aparecer. Entonces, claro, es importante pues plantear esto. Ahora bien, hemos definido como algo sumamente importante dentro de este tema de los cultos y de las sectas, tanto el tema de la religión, de que están implicados dentro de la idea de la religión y por ende cabe entender qué es lo que vamos a entender por religión, pero asimismo también hemos pintado un poco este tema de la escatología, este tema de la supuesta apocalipsis o el fin de los tiempos, ¿no? Y que vendría a ser algo que movería precisamente a los sujetos a actuar en esta vida, ¿no? Entonces, claro, y que ya digo, no es algo que solamente lo tengan los cultos o las sectas, es que también lo tienen el catolicismo y demás religiones monoteístas. Entonces, si bien consideramos que estos dos componentes son muy importantes a la hora de entender lo que es este fenómeno de los cultos y de las sectas, también cabe entender que, al menos dentro de cultos y sectas, es muy importante también observar a los líderes de las mismas, porque claro, es bastante común, y creo que estoy empezando un poco por el final, porque claro, la mayoría de veces cuando hablamos de este tema de líderes de culto o líderes de sectas, claro, en la gran mayoría de veces suele remitirse a este tema la simpatía, este tema de que son muy carismáticos, son seres brillantes, seres con una oratoria impecable, seres que tienen una capacidad de expresarse pero completamente arrasadora, o sea, son gente pero de primeras, ¿no? O que al menos, bueno, mantienen esa apariencia social bastante bien. Y eso es algo, ya digo, que es muy, que se puede notar en la presencia de muchos cultos y de muchas sectas. Sin embargo, y por esto digo que yo creo que estoy empezando por el final, al menos como la gran mayoría de personas suele explicar este tema, porque mientras que muchos otros siempre, cuando hablan de este tema de cultos o de sectas, en la gran mayoría de veces empiezan por este tema de los líderes de culto, diciendo, claro, hablando de los líderes y diciendo lo carismáticos que son, lo capaces de atrapar a la gente que son y tales. Claro, creo que se está apelando demasiado hacia la figura individual, pero eso no es entender realmente lo que viene a ser el fenómeno del culto como tal. Es decir, no es entender su esencia o su sustancia, es simplemente entender su apariencia, ¿de acuerdo? Porque cuando estamos entendiendo a la secta o al culto estrictamente desde sus líderes, entonces simplemente estamos acudiendo a una visión personalista del tema. Es decir, de que claro, este sujeto, porque es muy carismático, porque cae muy bien, por eso fue que consiguió que atrapara a todos los demás en las tonterías que hacen. Pero vamos a ver, hay mucha gente que cae bien, mucha gente que es carismática, y no por ello van a dirigir un culto, y no por ello ni siquiera serían capaces de dirigir un culto. ¿Qué hace falta entonces? Es por eso que yo empecé precisamente por todo lo que ya dije, porque ese es el componente del culto y de las sectas, el componente ideológico, filosófico. El tema de los cultos y las sectas se asocian necesariamente con la idea de religión, y entonces es hacia la idea de religión hacia donde debemos apelar cuando estemos hablando de este tipo de temáticas. Y porque no estamos hablando simplemente de fenómenos psicológicos, no, estamos hablando de un tema que tiene que ver más con esto que llaman la espiritualidad, esto que llaman la falta de espiritualidad de estos tiempos, precisamente porque ha habido una destrucción y un debilitamiento de las instituciones tradicionalmente religiosas, que eran las que de algún modo resultaban la base
de la estructura de fe de las sociedades antiguas, pero hoy ya no lo son más. Y entonces queda ese vacío, queda ese vacío. Claro, no lo digo yo desde una perspectiva como creyente, como que a mí me hiciera falta, no. Pero no me puedo tampoco negar a hablar muchas veces con compañeros ateos que critican mucho a las instituciones religiosas católicas, al clero y a todos ellos, diciendo, pero Dios no sirve para nada porque no dirige el mundo, Dios es tales, y así, claro, una apariencia de supuesto ateísmo, pero después nos ponemos a estar hablando de un destino, de un creador del universo, y resulta que en esos aspectos ahí ya no se meten. Dicen, puede que tal vez haya eso, puede que tal vez haya un destino, puede que tal vez haya un creador del universo, no lo sé, puede que tal vez haya un Dios de esa forma, pero al menos el Dios de los católicos, el Dios de los musulmanes, de los judíos, ese es un Dios deleznable, ese es un Dios de los hombres, ese es un Dios hecho por las gentes, ese es una porquería. Pero en cambio, este Dios natural, claro, con ellos sí estarían de acuerdo. Y entonces, nuevamente, cabría definir a qué nos estamos refiriendo cuando queremos hablar de cultos y de sectas. Porque, claro, nos estamos refiriendo a una idea de religión, pero ahora cabría establecer a qué idea de religión nos estamos refiriendo. Y al menos yo, en lo que vería a día de hoy, yo creería que la religión a la cual se está apelando a día de hoy en cultos y sectas es en su gran mayoría al paganismo y a todas las herejías, precisamente porque ante el debilitamiento de la institucionalidad católica, estas herejías y estas tendencias paganas que en tiempos antiguos fueron bastante contenidas, ahora, ante el declive de la religiosidad católica, empiezan a emerger con mayor ímpetu, con mayor fuerza. Y claro, eso es algo que está sucediendo a día de hoy, y eso es algo que estaría generando los cultos y las sectas modernas. Y entonces resultaría indispensable el estudio de las herejías, de los paganismos, y un estudio filosófico, pero también crítico, también muy crítico. Porque no vamos a estar cayendo simplemente en relativismos diciendo, para no volvernos la Inquisición, entonces abrámonos de piernas a cualquier tipo de paganismos y herejía que venga de fuera. Claro, no es esa la opción, no es esa la opción. Tenemos que ser bastante críticos, tener una capacidad de discernimiento también en estos temas religiosos, de tener al menos una teoría materialista de lo que es la religión, que es la que al menos yo creo que defiendo, que es una teoría del animal divino de Gustavo Bueno, que nadie se sorprenda sobre eso, y que si los que se dieron cuenta y tal vez dijeron, se está robando la idea del no, que de hecho si supiste identificar eso, hombre, métete a mi grupo de Discord, dime que te ingrese al grupo de WhatsApp, porque hombre, hay que discutir. Pero claro, ese sería un poco el tema, ¿no? Considero que la idea de religión y asociada con este tema del culto, de los cultos y de las sectas, tiene que ser estudiada, ¿de acuerdo? Tiene que ser muy, muy estudiada, y más que nada, también notar un poco que estos cultos y estas sectas modernas, no digo gratuitamente que vayan asociadas con estos paganismos y estos herejías, porque en gran medida yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que un factor muy determinante dentro de estos cultos y estas sectas es su secretismo. Es esa idea de que deben ser secretos, de que ellos ocultan una verdad secreta, una gnosis, que no puede ser revelada al vulgo, porque el vulgo no la comprendería, no la despreciaría, inclusive, usando un poco inclusive el propio mito de la caverna de Platón. Claro, si el hombre de regreso otra vez a las cavernas a decirles, descubrí el sol, claro, ¿qué van a hacer? Lo van a matar como a Sócrates, lo van a matar. Y no es esa la solución entonces, no es esa la solución. Lo que cabría entonces hacer es
eh, precisamente ocultar la verdad, ocultar esa gnosis, o volverla secreta, que solamente una pequeña élite sea aquella capaz de conocer aquello. Y claro, estas tesis gnósticas se ven bastante presentes, ya digo, dentro de los cultos y las sectas modernas. Eso de tienes que unirte a nosotros porque nosotros tenemos una verdad que nadie más la conoce, absolutamente nadie más. Nadie más sabe de esta gran verdad que la tenemos nosotros. Por eso tenemos que guardarla entre un pequeño grupo, porque si los demás lo supieran nos destruirían, porque el propio sistema no quiere que tú te enteres de esto. Entonces por eso nosotros tenemos esto, tenemos una persona que recibe este conocimiento universal. Y bueno, creo, ya digo, que es necesario estudiar las herejías y los paganismos de una forma filosófico-crítica con plataforma materialista. Sí, creo que eso es todo lo que quisiera decirles. Podría tal vez decirlo más con otras palabras, pero creo que sustancialmente ha quedado dicho lo que me interesaba afirmar, ¿no? Y pues bueno, si te quedaste hasta el final del video, coño, muchas gracias por el apoyo. Asimismo, perdón la publicidad, pero da hambre. Dice, asimismo, perdón por el rugido de panza, pero da hambre. Tengo en Amazon una obra literaria, si te interesa adquirirla, es una compilación de cuentos y ensayos que los hice a una temprana edad. Estoy trabajando en otra compilación que también la voy a subir a Amazon. Igual ha de costar a lo sumo $1. Se le puede caer al subir o bajar del transporte. Entonces, coño, no te vale nada, la verdad. Y nada, si te interesa tal vez hacer alguna contribución, algún debate, solamente conversar, que coño loco, ¿qué dices de este tema? Y escríbeme a WhatsApp, pregúntame de lo que quieras, que ahí estamos listos, ya sabes, para contestar tus preguntas o rebatir tus refutaciones, ¿no? Y eso ha sido todo, creo yo. Te agradezco nuevamente si te quedaste y nos veremos en una próxima ocasión. Sigue en mis redes sociales, Filosofada Mundana.